Buenas. Muchos de vosotros es posible que no sepáis que la quiropráctica empezó a finales del siglo XIX y que tiene, obviamente, son pocos años de historia para lo que puede ser la evolución de otras profesiones o otras ciencias, pero suficientes años como para tener anécdotas preciosas como la que estoy a punto de contarte. Esto ocurrió a principios del siglo XX entre dos grandes personajes. Imagínate dos titanes, dos personas inteligentes que sabían lo que hacían, con valores, que querían defender lo suyo y que creían mucho en lo que hacían. Uno de ellos, B.J. Palmer, el hijo del desarrollador de la quiropráctica. Grande, obviamente, gran apasionado de la quiropráctica. Y me saludan desde Perú, un besazo enorme y gracias también a los que andáis por aquí. Y el otro titán, uno de los hermanos Mayo. Por aquí he visto que había algún profesional de la salud. La Clínica Mayo, no sé si os sonará, pero es uno de los centros de salud hoy en día más famosos del mundo. Yo me acuerdo que mi padre estuvo allí formándose 6 meses como cardiólogo, bueno, yo creo que eran los 80 o los 90. Para que os hagáis la idea, es un edificio por especialidad. O sea, es como el hospital y es como si fuera una medio ciudad, ¿no? Y es el complejo de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Bueno, pues principios del siglo XX y se juntan B.J. Palmer con uno de los hermanos Mayo. Porque este centro lo crearon dos hermanos Mayo. Esto que estoy a punto de contaros es cierto. Bueno, ¿qué ocurre? Que la mujer de uno de los hermanos Mayo tenía lo que al final doctores de medicina tradicional, ¿sí? Mirados por todo Estados Unidos y le habían traído hasta Europa, le habían diagnosticado como una osteocondromatosis en la rodilla, que es una enfermedad que puede ser hereditaria, etcétera, que salen tumores benignos, bueno, en fin. Pero habían probado de todo dentro de la medicina tradicional y nada. Y claro, pues había un hospital ya en Iowa, que es donde estaba B.J. Palmer desarrollando toda la ciencia detrás de la quiropráctica, etcétera, y estaba cogiendo familia, ¿no? Entonces se juntan estos dos titanes que me tengo que imaginar yo desde el respeto, el ego de los dos, ¿vale? Bueno, en fin, maravilla. Le llevan a la mujer y todo esto lo redactó, de hecho, una de las personas que vio la conversación y vio toda la historia, ¿no? Que es un Paulsen, que se llamaba, ¿vale? Y entonces, por eso tenemos el record o la historia puesta por escrito, ¿no? Bueno, entonces llegan a tratar a la mujer y entonces, ¿qué hacemos? Si conoces un quiropráctico, pues te hace unas placas. En mi caso voy a mirar cómo está el atlas, sobre todo por la técnica que utilizo. En aquellos tiempos se hacían las espinografías, las radiografías, etcétera. Y bueno, entonces el Mayo empieza ya chungo y le dice: señor Palmer, ¿por qué está solo tomando radiografías de la columna vertebral? Ya empiezan los dos ahí a tocarse, ¿no? Y entonces el B.J. Palmer, me voy a poner así cada vez con la conversación porque es que la quiero leer tal cual, que tenemos la conversación tal cual. Y dice: porque vamos a localizar la causa de la subluxación vertebral, que es la causa de la enfermedad de su mujer, para poder ajustarla correctamente. Tú imagínate la cara del Mayo, ¿no?, cuando le dice esto. Y el doctor Mayo le dice: no existe tal cosa, y si lo hubiera, no podría ajustarlo solo con las manos. Esto le contesta uno de los médicos más famosos de la época. Entonces B.J. Palmer, que tampoco se cortaba un pelo, le mira y le dice: doctor Mayo, mientras esté aquí, le pedimos que mantenga la boca cerrada. Toma, eso es, me ha traído a su mujer, pues haga usted lo que yo le diga. Bien. Entonces B.J. Palmer hace lo que hacía en aquella época, lecturas con el neurocalómetro, que era un aparato que se usaba, parecido a la medición que hacemos nosotros, pruebas varias hasta que consigue ver dónde está la subluxación y después le hace un ajuste, casualidad, cervicales superiores, atlas axis, por si os suena, quita la tensión, ¿no? Quita la tensión en la médula y ya está, ajusta, quita la interferencia a esa inteligencia innata.
Y después del ajuste, ¿qué os pasa a vosotros por la cabeza muchas veces? ¿Qué pregunta el doctor Mayo? Tal cual, ¿eh? ¿Esto es todo lo que vas a hacer? ¿Qué le pasa a mi esposa? ¿Dónde está enferma? ¿Cuál es su diagnóstico? Y va el B.J. Palmer. ¿Cuántas veces os habré contestado yo esto? Y le dice, no lo sabemos y además no nos importa. ¡Hala! ¡Qué borde! Bueno, a lo que el doctor Mayo le dice, eres un hombre muy ignorante. Y B.J. Palmer le dice, somos ignorantes en todo lo que crees que deberíamos saber. Tú también eres un hombre muy ignorante en todo lo que creemos que tú deberías saber sobre la causa de la enfermedad en la columna vertebral. Conocemos la causa, sabes que hay una diferencia o no estarías aquí. Esa es la diferencia en tu enfoque que no ha beneficiado a tu esposa y nuestro enfoque la sanará. Ahí, con certeza se lo debió decir, ¿no? Con lo que Mayo dice, eso quedará por verse. Vaya, ya os decía yo, duelo de titanes. Y luego Palmer dijo, yo también soy un ignorante de todo lo que tú crees que yo debería saber sobre la enfermedad. Tú conoces todo eso, la enfermedad de los enfermos, los diagnósticos, etc. ¿Y qué bien le ha hecho a tu esposa? De hecho, que le trajeras aquí demuestra que tu método ha fallado. Y debido a los informes sobre el éxito de nuestros métodos de subluxación vertebral, la trajiste aquí a nosotros. Bueno, el caso es que la señora Mayo estuvo bajo atención quiropráctica varios meses y regresó a su casa bien. El doctor Mayo, el médico, decía, es imposible que se haya recuperado por esto, por lo que le ha hecho Palmer, pero admitió que estaba bien. Y ya es lo último que dijo Palmer. Los médicos se preocupan por saber todo sobre los efectos, las consecuencias, mientras que los quiroprácticos se preocupan vitalmente por la causa en la columna vertebral y cómo corregirla. ¿Qué diferencia entre la atención médica y la atención quiropráctica? Un paciente puede venir a la clínica quiropráctica de J. Palmer, la de aquellos tiempos, y estar sordo, mudo y ciego sin indicar nada y lo haríamos sin tener ni idea de lo que le pasa al paciente, sin saber lo que le pasa. Lo ajustamos y lo enviaríamos a casa sano. Es tan simple como eso, famosa frase en inglés que tiene el título de un libro, It's as simple as that. Para mí, bueno, todo esto es, ya te digo yo que yo te voy a dar mi visión y es que es duelo entre titanes. Son los dos más grandes dentro de dos profesiones que hablan idiomas diferentes. Entonces, están destinados a no entenderse, pero sí están destinados también a respetarse, ¿vale? Y de hecho, lo que no pone en esta historia es que los quiroprácticos tuvieron durante mucho tiempo, si no recuerdo mal la historia o como me la contaron a mí, el tratamiento médico gratis en la clínica Mayo durante mucho tiempo. O sea, que había un respeto. Pero claro, yo también soy ignorante en la física cuántica, pero mi hermano radiólogo maravilloso es ignorante en el tema de la subluxación vertebral. Entonces, que a mí me llamen ignorante y yo no sé hacer un diagnóstico como un médico, es que yo no soy médico, tampoco un biólogo o un nutricionista, ¿no? Pero a la hora de localizar y detectar las subluxaciones vertebrales, ahí un quiropráctico es el top, ¿vale? A la hora de manipularlo puede hacer un crack cualquiera, pero como me puede decir alguien que está localizando y corrigiendo la subluxación vertebral, ¿no? A mí me gusta muchísimo esta pequeña historia porque ya estamos hablando es muy poco tiempo, son 100 años, esto es principio del siglo XX, 100 años desde este tipo de conversaciones y a veces mucha gente me dice, pero ¿por qué no se conoce más? Porque 100 años no es nada. Pues ¿cuánto tiempo pasó desde que las teorías de Galileo Galilei, ¿no? Por muy verdad que fueran, desde que le quemaron en la hoguera hasta que se aprobó el sistema heliocéntrico del universo, o desde que alguien sugiriera que hay que lavarse las manos entre una cirugía y tener un parto, ¿no? O sea, las cosas llevan su tiempo y los que me escucháis, que ya estáis bajo cuidado quiropráctico, es que sois visionarios. Esto es como el que es súper... le mola Steve Jobs y hace 50 años se compraban y ahora uno está descubriendo iPhone. O sea, no te tiene por qué gustar, pero quiero decir, hay un porcentaje pequeño de la población que se apunta a lo nuevo, que quiere probar porque le resuenan los valores y aquí estáis siendo visionarios y poco a poco irá llegando, si todos hacemos nuestra parte,
a que se adopte, pero no es porque no funcione, no es porque no hay ciencia detrás, ni mucho menos, ¿no? Y esta conversación es muy bonita porque para mí toca varias cosas. Explicar una vez más que no podemos entender la quiropráctica y lo que ocurre a través de las gafas de la medicina es como, ¿pero no quieres saber lo que me han dicho? No. Me puede ayudar a saber para saber si hay lo que se llama un red flag, o sea, algo de, vale, tengo que cambiar técnica, pero a la hora de que te cures, de que ganes en salud, yo no lo voy a hacer. O sea, lo va a hacer el cuerpo y yo lo que tengo que hacer es detectar dónde está la subluxación y eliminarla. Suena surrealista, le sonó surrealista al doctor Mayo y ahí estaban los resultados, ¿no? También es una reflexión muy bonita de estamos en un siglo, cómo ha cambiado la vida, cómo están nuestros cuerpos. Analiza si estamos mejor, más fuertes o no, para ver si podemos mejorar más rápido o menos rápido, si fisiológicamente estamos más fuertes o menos fuertes, o estamos expuestos a más estrés físico, químico, emocional y tenemos más riesgo de subluxarnos o no, que a principios del siglo XX, ¿vale? Y mírate la conversación, escucha la conversación otra vez y bueno, espero que te haya gustado. Es una pieza de historia, no es mi opinión, esto ocurrió así y espero que la hayas disfrutado. Un besazo. Adiós.